Han votado a favor 88, 0 en contra, 0 abstenciones. Julissa, verde. Delgado, verde. 90 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La aclaración ha sido aprobada y por consiguiente la autora continuará el trámite correspondiente. Ya. Congresista Bengolea, verde. Se va a dar lectura. Eguren, verde. Se va a dar lectura al texto sustitutorio presentado por la Comisión de Ética en relación con el proceso iniciado contra el congresista Rubén Condori Cusi. Texto sustitutorio de la Comisión de Ética Parlamentaria, presentado el 9 de mayo de 2013 a las 19 horas con 10 minutos. Conclusiones del informe final número 15, caso del congresista Rubén Condori Cusi. Conclusiones. 1. Declarar fundada la investigación de oficio seguida contra el congresista Rubén Condori Cusi respecto a haber votado en lugar de la congresista Rosa Mávila León durante la votación de delegación de facultades al Ejecutivo para legislar en temas de defensa e interior en la sesión del Pleno del Congreso de la República del día jueves 9 de agosto del 2012. 2. Declarar responsable al congresista Rubén Condori Cusi de infringir los deberes éticos de transparencia, integridad, veracidad, respeto, responsabilidad, democracia y objetividad contemplados en el artículo 2 del Código, así como de respeto a la investidura parlamentaria contemplados en el artículo 4 del Código, y su deber de tratar a sus colegas con respeto y tolerancia, así como observar las normas de cortesía y las de disciplina parlamentaria detalladas en el reglamento del Congreso, previstas en el artículo 6 del Código. 3. Recomendar al Pleno del Congreso de la República imponer al congresista Rubén Condori Cusi la sanción de amonestación escrita pública con multa equivalente a 7 días de sueldo, contenida en el artículo 14, literal C del Código de Ética Parlamentaria. Lima, 9 de mayo del 2013, Humberto Lai Sun, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria. Tiene la palabra el congresista Lai Sun, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria. Gracias, señor presidente. Nos hemos reunido con los autores del informe en minoría y hemos llegado en el mejor espíritu a un texto consensuado que sometemos al Pleno para su aprobación, tomando en cuenta que es reconocido por todos, incluyendo por el mismo congresista denunciado, que ha habido una falta. También el hecho de que ha pedido disculpas en reiteradas oportunidades, pero también preservando la imagen del Congreso hacia la nación. Hemos llegado a esta solución, creo yo, salomónica, de una amonestación pública por escrito con una multa equivalente a estos 7 días de sueldo. Le pido que se someta a votación, señor presidente. Congresista Benítez. Presidente, perdóneme que insista, pero el Código de Ética Parlamentaria dice que las recomendaciones al Pleno solo son para suspensión, y aquí se está recomendando una amonestación. No vaya a ser que después exista alguna violación al debido proceso, porque la comisión aplica las amonestaciones, recomendaciones y llamados de atención, porque incluso el congresista que fuera sancionado tiene el derecho de apelar y venir al Pleno. Y dice el Código de Ética que la recomendación al Pleno es para suspensión, y acá se está recomendando una sanción diferente. Yo lo dejo como una opinión, presidente, para que sea el Pleno el que tome la decisión final, pero a mí me parece que en este caso, si es amonestación, debería volver a la comisión para que ellos apliquen la amonestación, y ya el Pleno no tiene por qué pronunciarse. Gracias, señor. Congresista Pérez Tello. Sí, presidente, si esto fuera distinto y se fuera a aplicar una sanción mayor, probablemente estaría en la misma línea argumentativa que el congresista Benítez, pero quien puede lo más, puede lo menos, y si el Pleno puede aprobar una sanción de esa naturaleza, también puede aprobar una sanción de otra naturaleza, y en todo caso, para evitar una posible falta en el procedimiento parlamentario, en el debido proceso, si es que aquí, estando presente, la persona que va a recibir la sanción la asume como tal, el tema queda cerrado, votamos y pasamos a temas de interés nacional que tenemos que debatir, presidente, como congresistas. Gracias. Muy bien.
Marcar asistencia para proceder a votar. Cumplido el cuarto intermedio, la presidencia solicitó que se dé lectura al texto sustitutorio del informe número 15 presentado por la Comisión de Ética Parlamentaria, la cual se va a cerrar. Pide o recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes hasta por 30 días. Era en un primer momento lo que había presentado el informe final número 15, la Comisión de Ética, pero sin embargo, ahora, luego de llegar a un diálogo con los miembros de la minoría, se ha decidido que en mayoría de la Comisión de Ética Parlamentaria que declare fundada la investigación seguida contra el congresista Rubén Condori, recomienda imponer la sanción de amonestación escrita con una multa equivalente a 7 días de su sueldo. Es lo que se acaba de dar lectura y lo que también acaba de señalar el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, el congresista Humberto Lay. En estos momentos se procede a la votación para saber si es que es aprobado o desaprobado este nuevo texto sustitutorio del informe número 15 con respecto al caso del congresista Rubén Condori, quien ha sido declarado responsable del incumplimiento del Código de Ética Parlamentaria al haber marcado en votación en reemplazo de la congresista Mavila, tal como se discutió muy temprano, y eso provocó que se vaya a un cuarto intermedio, y luego del tiempo respectivo y de llegar a una conversación se viene ya sometiendo a votación el nuevo texto presentado por la Comisión de Ética con respecto a este informe final número 15. Se va a cerrar votación. Se va a cerrar votación, votación cerrada. Han votado a favor 73 señores congresistas, 2 en contra y 14 abstenciones. López, verde. Simón, verde. Bengolea, no. Verde. Al final, 76 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. Ha sido aprobado el texto sustitutorio del informe final número 15 de la Comisión de Ética Parlamentaria. En consecuencia, el Pleno del Congreso le impone al congresista Condori Cusi la sanción de amonestación pública y la multa de 7 días de remuneración. Siguiente punto. De la Comisión de Vivienda, proyecto de ley 1832. A ver, permíteme, la congresista Monte quería... Por el proyecto de resolución legislativa 2113.
para hacer constar mi voto a favor de la resolución legislativa 2113, por favor. Gracias. Perfecto, queda constancia. Continúa, señor relator. De la Comisión de Vivienda, proyecto de ley 1832. Se propone facilitar la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declarar de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Vivienda, recaído en el proyecto de ley 1832, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por lo que se propone la ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de obras de infraestructura. La Junta de Portavoces, con fecha 9 de mayo del 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación y del dictamen y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Merino de Lama, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 10 minutos. Así es, presidente. El proyecto de ley 1832-2012, que comprende 13 artículos, 9 disposiciones complementarias finales, una disposición complementaria transitoria, 4 disposiciones complementarias modificatorias y una disposición complementaria derogatoria. Señor presidente, el presente dictamen en debate, que propone facilitar la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declarar de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de obras de infraestructura, ha sido aprobado en la sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción realizada el día 8 de mayo. Este es un segundo dictamen, señor presidente, ya que, como recordará, la Comisión de Vivienda en su primera reunión realizada el 7 de febrero del 2013 aprobó por unanimidad dicho dictamen. En marzo, el 14 del 2013, este dictamen se debatió en la sesión del Pleno y, mediante una cuestión previa aprobada por 48 votos a favor, 11 en contra y 27 abstenciones, la proposición retornó a la Comisión de Vivienda y Construcción. Señor presidente, resulta imprescindible agilizar los procesos de adquisición de predios, que es una de las razones principales por las que se traban en múltiples ocasiones los procesos de inversión, hechos que han sido colaborados a lo largo y ancho de todo el país en diversas obras. El positivo efecto multiplicador que genera que el Estado pueda llevar a cabo las inversiones con celeridad es importantísimo, sabiendo que, entre otros beneficios, estas inversiones generan empleo y, por lo tanto, mejora la calidad de vida y todos los efectos colaterales positivos que se devienen de la inversión. La inversión en infraestructura, en particular la vial, es un instrumento para combatir la pobreza y la desigualdad. Son los más pobres los que sufren con la falta de infraestructura. Por ello, este tipo de inversión no solo debe analizarse en términos monetarios, sino también a través de las mejoras concretas en los niveles de vida de la población. A la par del crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno, los niveles de pobreza también han variado significativamente a nivel de las regiones, reduciéndose desde el 48.6% en el año 2004 hasta alcanzar el 31.3% en el año 2010. Sin embargo, persisten diferencias a nivel de desigualdad y calidad de vida, particularmente en la población rural. En el año 2012, un estudio que fue elaborado por el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico y el Instituto de Regulación de Finanzas de la Universidad del ESAN revela que nuestro déficit de infraestructura es del orden de 87.975 millones de dólares. La Comisión de Vivienda ha decidido insistir en su dictamen con una sola modificación, cual es el retiro de la quinta disposición complementaria final de los proyectos de inversión denominados Línea Amarilla y ampliación y protección funcional del complejo radioobservatorio de Jicamarca, obras de inversión que suscitaron las principales críticas en el debate el día 14 de marzo. Es todo, señor presidente, que esta propuesta, que es de suma importancia para el desarrollo de nuestro país, se ha ratificado su aprobación por mayoría en la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y solicito a la representación nacional nos pueda apoyar con el voto favorable. Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Bien, vamos al congresista Chávez en primer lugar, el congresista Bruce. Vamos a hacer la lista.
La congresista Chávez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Si bien se han sacado 2 proyectos de este conjunto de casi 70 proyectos, señor presidente, son ahora 68 proyectos, se mantienen todos los defectos que habíamos señalado la primera vez que este proyecto y este dictamen vino tanto a la comisión permanente como al Pleno del Congreso. Señor presidente, esta es una ley sábana y las leyes sábanas en materia de expropiación no caben, son inconstitucionales, señor presidente. El artículo 70 de la Constitución garantiza la intangibilidad y el derecho de propiedad. La expropiación es una excepción y por lo tanto, señor presidente, tiene que ser precisa, limitada, concreta. No es posible una ley sábana de expropiaciones donde, señor presidente, por la indefinición y por el número de proyectos que se están incorporando, ni siquiera viene el expediente técnico de cada proyecto. Segundo, señor presidente, no se identifica al beneficiario de la expropiación. El artículo 2.2 del texto sustitutorio habla en genérico. ¿Por qué? Porque el hecho de presentar una norma sábana de expropiaciones simplemente da una aproximación absolutamente distante a cada caso concreto, señor presidente. Se mantiene el hecho de que se haya incorporado en el Congreso, lo que significa iniciativa absolutamente de gasto, un proyecto que no estaba en la norma del Ejecutivo, en el proyecto del Ejecutivo, cuál es el ahora proyecto 41, que es la rehabilitación y asfaltado de la carretera Ruta Nacional número PE 18 tramo Ollón-Yanahuanca-Ambo. Señor presidente, no estamos en contra de que se realice esta obra ni ninguna de las 67. Sin embargo, señor presidente, encontramos una gran ineficiencia y una terquedad digna de mejor causa en el Poder Ejecutivo. Esto se pretendió aprobar en enero de este año y dijimos esto mismo que estamos señalando. Se han perdido 5 meses, señor presidente. ¿Qué impide la diligencia en el Poder Ejecutivo de hacer una proposición de ley por cada proyecto? Porque además, señor presidente, aquí se señala que se tratan de proyectos de alta envergadura y varios de los que están aquí comprendidos no califican para ser considerados proyectos de gran envergadura. ¿Por qué no se dan el trabajo en el Poder Ejecutivo de presentar caso por caso, expediente por expediente, con su expediente técnico, con la definición de qué inmuebles van a ser afectados y qué personas van a ser afectadas? Y no traernos una ley genérica que, como repito, por la excepcionalidad que significa la expropiación, puede significar, señor presidente, poner en riesgo el derecho de propiedad de... Tiempo para que concluya. Entonces, esto puede poner en riesgo el derecho de propiedad de muchas personas porque aquí no se sabe quiénes van a ser afectados, en qué extensión. Simplemente se da una carta blanca para que se proceda a la expropiación de todos los inmuebles que resulten necesarios para cumplir estos proyectos. Señor presidente, si viniera cada uno de estos proyectos con su informe técnico, obviamente que el Congreso tendría que estudiarlos y debidamente sustentados los aprobaría, pero no se puede aprobar una norma sábana como esta que genera una gran incertidumbre. Y los derechos de propiedad, señor presidente, son básicos. El derecho de propiedad es básico. Si comenzamos por atacar la firmeza del derecho a propiedad, pues estamos entrando en un circuito muy peligroso que no es conveniente para este gobierno ni para el país, señor presidente. Por lo tanto, esta norma no la podemos apoyar y lamentamos que hayamos perdido tanto tiempo y que puedan haber proyectos que sean urgentes, pero que por la terquedad del Poder Ejecutivo y de las bancadas que están apoyando esto, pese al que es muy claro el tema de... Gracias. Tiene la palabra el congresista Bruce.
Gracias, presidente. Presidente, primero quería aclarar que la votación que hubo en la Comisión de Vivienda fue una votación muy ajustada con respecto a este proyecto. 6 congresistas votaron a favor del proyecto y 6 congresistas votamos en contra. El presidente tuvo que dirimir, así que esto no ha venido con un consenso muy grande de la Comisión de Vivienda. En segundo lugar, quiero decirle, presidente, que si aprobamos este proyecto de ley esta noche, hoy habremos debilitado la propiedad privada en el Perú, porque será un funcionario de mando medio del Ejecutivo que decidirá qué cosa expropia y qué cosa no expropia, con todos los negociados que esto puede producirse, porque de los 70 y tantos proyectos que hay, no hay informe uno por uno que se sepa con linderos exactos qué cosa se va a expropiar. Entonces la raya que vayan a trazar va a ser muy subjetiva, el Congreso ya no va a poder ejercer su rol de control y determinar si lo que se está expropiando es verdaderamente necesidad pública. De acuerdo a la Constitución, al artículo 70, a nosotros nos corresponde decir si los terrenos que van a expropiar son en efecto necesidad pública. Es decir, si es necesario que para que se haga una carretera haya que expropiar la parcela de un campesino o haya que partir en dos la propiedad de una fábrica, y que es inevitable hacer eso. Entonces, la Constitución, ¿qué dice? El Ejecutivo le propone al Congreso y le dice, oiga, usted determine si en efecto este trazo que estoy haciendo es necesidad pública. Y es el Congreso el que dice, sí, no hay otra forma, no podemos pasar la carretera por ningún lado, inevitablemente tengo que expropiarle la parcela al campesino, lo siento, pero es necesidad pública. Sin embargo, ese control no lo estamos ejerciendo esta noche, porque no hay ese informe de cada uno de los proyectos que se establecen aquí. Esto es un cheque en blanco. Nosotros no tenemos hoy, esta noche, toda la información para poder decidir si esto es necesidad pública o no. Por lo tanto, aprobar este proyecto así como está, con un listado alegre de 3 páginas, con el listado de los proyectos que se quieren incluir, no podemos saber si esto es necesidad pública o no. Este proyecto tiene 2 partes. La primera agiliza el proceso de expropiación. Con la primera parte yo, con algunos añadidos, podría estar de acuerdo, pero lo que de ninguna manera puedo estar de acuerdo es que me pidan a mí hoy decir que todos estos proyectos que van de autopistas, infraestructura aeroportuaria, aeropuertos, ferrocarriles, terminales pesqueros, infraestructura turística, que hoy yo pueda decir que todo esto es necesidad pública. Sería un gran irresponsable, presidente, si con 3 páginas puedo yo decidir que esto es necesidad pública. Y al hacerlo, ¿qué hago? Si hoy digo que es necesidad pública, será un funcionario de los ministerios que dirá si el jardín de la casa de alguno de los que está aquí o... Tiempo, por favor, para que termine el Congreso. Será un funcionario del Ejecutivo que decidirá si esa es o no una propiedad que haya que expropiar. ¿Se imaginan, colegas, una burocracia mal pagada, la cantidad de casos de corrupción que se va a armar aquí? Los negociados que se pueden aquí generar a partir del poder que ahora le estamos delegando a un funcionario del Ejecutivo de decidir qué cosa puede él expropiar, si le da la gana o no. La cantidad de plata que va a tener que pagar la gente para no ser expropiada, porque esa es una decisión de un ingeniero en un ministerio que tiene que trazar una raya. Presidente, esto, insisto, si lo aprobamos esta noche, será hoy una noche histórica, porque será la noche en que se debilitó la propiedad privada en el Perú. Y yo pienso y invoco a mis colegas de no cometer ese despropósito. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Tiene la palabra el congresista Cabrera, Eduardo Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo perfectamente las consideraciones que tiene el congresista Bruce y por supuesto mi compañera de bancada Marta Chávez, en el sentido de que tenga lógicamente ciertas resistencias a que se pueda dar esta ley que tiene características un poco liberales. Pero creo que si tenemos que hacer una política de progreso en materia de carreteras, de puertos y una serie de obras públicas que están señaladas una a una en esta ley,
creo que no tenemos por qué temer que va a haber problema en la expropiación de las tierras que se tienen que hacer. No podemos tener como premisa el hecho de que sencillamente todos los funcionarios públicos, tanto el sector ejecutivo o legislativo o judicial, van a ser incorrectos. En todo caso, si hubiera incorrecciones, se pueden corregir en el camino. Lo que no podemos es parar sencillamente el desarrollo de carreteras y obras de infraestructura que justamente le reclaman a este gobierno y a todos los gobiernos, la opinión nacional e internacional, y la necesidad que tenemos en las comunicaciones es demasiado grande. En el caso particular de Ica, que soy representante como parlamentario, definitivamente necesitamos rápidamente, de forma muy acelerada, una autopista que continúe desde Chincha, en la zona de Hawái, hasta el mismo Ica. Ica está realmente congestionada porque sencillamente la logística para producir definitivamente atora muchísimo las comunicaciones, y la salida de la producción tiene una serie de problemas. Y así como ocurre en el caso de Ica, ocurre en el caso de diferentes partes del Perú, en materia de comunicaciones, en materia de trasvases, en el caso lógicamente de agua que hay que traer a través de canales o túneles, en el caso de puertos, y creo que esta ley tiene que aprobarse porque es la única manera de romper ese nudo gordiano que tenemos en todo el país y que está paralizando, en vista que tenemos hoy día los medios económicos, hacer una infraestructura que merece el Perú en este momento para ser un país más grande de lo que es. Muchas gracias. Adelante. Sí. Me está pidiendo una interrupción concedida. Congresista Tejada. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Quería hacerle una pregunta al presidente de la comisión. ¿Por qué es que se ha retirado a vía Parque Rímac, que es el proyecto urbano de infraestructura vial más grande del país? No quisiera pensar que esto ha sido una iniciativa de adversarios políticos para frenar este proceso, para impedir que la obra salga a tiempo y cuando termine el mandato de la alcaldesa digan que es ineficiente, digan que ni siquiera pudo concluir una obra. Si veo que muchos están en desacuerdo con el paquete completo, ¿por qué promover que salga justamente este proyecto? Quisiera, presidente, que se pueda aclarar este tema. Perfecto. Tiene la palabra el congresista Simón. Gracias, presidente. Yo, en principio, estoy de acuerdo con la pregunta que ha hecho el congresista, que ha intervenido uso la palabra. Pero primero, presidente, frente a la intervención del colega Carlos Brus, ¿no? Quienes conocemos un poco los problemas, los proyectos principales del país, sabemos que están acá. O sea, sí lo conocemos, son proyectos de inmensa importancia para el país que van a producir no solamente trabajo, sino riqueza. Pero veamos quiénes son los que opinan a favor de estos proyectos. El gobierno regional de Junín puede ser parte interesada, gobierno regional de Tacna, favorable, gobierno regional de Amazonas, favorable, gobierno regional de Moquegua, favorable, Ocitrán, favorable. Pero aquí viene lo más importante, que el congresista Brus ha participado en varias reuniones. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN, que dio una opinión favorable a este proyecto de ley. Y seguimos, gobierno regional de Arequipa, y aquí viene la preocupación, y yo le quiero pedir al presidente de la comisión que me diga por qué, en efecto, ¿por qué maltratar a Lima? ¿Cómo es posible que la vía Parque Rímac, que es un proyecto de ley fundamental para el desarrollo de Lima, que va a modernizar la gestión de tránsito, que va a mejorar la calidad de vida de miles de familias, no tiene proyecto? Este proyecto que va a invertirse 2.000 millones de soles, es decir, 700 millones de dólares. Este proyecto que va a integrar 11 distritos de Lima conectando Ate y el Callao en solo 20 minutos. El proyecto que va a reducir en 80% el tránsito de la vía de evitamiento y que se estima que cerca de 500.000 limeños se van a beneficiar directamente con el proyecto cada día. Este proyecto que va a crear 25 hectáreas de áreas verdes y infraestructura deportiva, recreacional. Es decir, presidente, no tiene ningún sentido de que un proyecto de esta magnitud simple y llanamente se saque. Aquí uno sospecha que puede haber pues interés político para que el municipio fracase, no la alcaldesa, sino el municipio. Si para el caso del proyecto de expropiación para San Juan del Lurigancho se demoró 9 meses, este proyecto que no está en el dictamen de ahora, ya pues estaremos pensando que el proyecto de la línea amarilla o del Parque Rímac va a demorarse 2, 3, 4 años.
Esto, presidente, yo creo que los congresistas que tienen un poco de noción de las cosas tendrán que pedir que se incluya el proyecto Parque Rima en este proyecto de ley. Fundamental, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Bruce, por alusión. Gracias, presidente. El congresista ha dicho que yo he participado en algunas reuniones de algunos gremios empresariales y por lo tanto, ¿por qué me opongo? Justamente me opongo a través de la presidencia al congresista Yehude porque a mí no me compra ninguna empresa, ningún gremio empresarial. Yo asisto y escucho la opinión de cualquier gremio, pero formo mi propia opinión. Y en este caso creo que es más importante la defensa de la propiedad privada en el Perú. Y en segundo lugar, el hecho de que los gobiernos regionales estén a favor de los proyectos, como estoy yo a favor también de la ejecución de esos proyectos, no significa que esté a favor de la forma como se quieren hacer estos proyectos, no respetando al Congreso de la República, que tiene que hacer un control de lo que se va a expropiar. Y aquí estoy pensando en los pueblos jóvenes que están alrededor de Línea Amarilla, que van a ser expropiados. Estoy pensando en el pequeño agricultor, estoy pensando en una serie de pequeños propietarios que hoy no saben que van a ser expropiados y que nosotros tampoco sabemos quiénes van a ser expropiados. Eso es lo que yo estoy objetando. Y para terminar quiero decir que el que retiró la obra de Línea Amarilla no fuimos nosotros, y supongo que el presidente de la comisión podrá decir quién fue. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Angulo. Congresista Angulo, ¿le podría dar una interrupción al congresista Yude? Sí, por favor. Adelante, por favor. Por cierto, cuando yo decía de afín, no me refería a nada malo, Carlos. Evidentemente, yo he participado en 4, 5, 6 eventos con afín, porque creo que ellos, de una u otra manera, también tienen una visión de cómo desarrollar el país en el tema de infraestructura. Entonces, cuando yo digo que hay una opinión favorable de afín, es que eso demuestra que no es un problema de que alguien en el gobierno o en el ejecutivo está haciendo cálculos. Este proyecto que se ha presentado es reivindicación de Tumbes, de Piura, de Lambayeque, de Cajamarca, de Lima, etcétera, etcétera. Se requiere trabajo e infraestructura. Y sí me sorprende lo que dice el señor congresista Carlos Bruce, que el presidente de la comisión retiró Línea Amarilla. Eso tiene que aclararse, porque yo he conversado con el presidente de la comisión y me ha dicho que otros lo retiraron. Yo estoy en una interrupción. Sí, pues, que se aclare eso. Muy bien. Yo terminé, presidente. Gracias. Congresista Angulo. Congresista Gamarra. Gracias, congresista Angulo. Gracias, señor presidente. En principio yo creo que no debemos satanizar este importante proyecto de ley. Este es un proyecto de ley, primero, que no es un proyecto de ley sábana, porque ya hay ejemplos anteriores. Por ejemplo, si nosotros nos remitimos a antecedentes legislativos relacionados al presente proyecto, vamos a sacar, por ejemplo, el proyecto de ley número 28.728 de mayo del 2006, a través del cual se declaró de necesidad pública y de preferente interés nacional varios proyectos, entre ellos el tramo Puente Pucusana, el proyecto Corredor Vial, tramo Red Vial número 1, tramo Red Vial número 4, entre otros. Al igual, por ejemplo, tenemos la ley 29.339 de abril del 2009, a través del cual también se aprobaron varios proyectos, como el puerto de Paita, puerto de San Martín, puerto de Salaberry, y alrededor de 68 proyectos. Entonces, ya hay antecedentes legislativos, señor presidente, para decir que este proyecto es un proyecto que por primera vez se pretende aprobar en este Congreso. Definitivamente eso lo descartamos, y a lo largo del debate vamos a demostrar que este proyecto es verdaderamente constitucional y no transgrede ni viola ninguna norma del ordenamiento. Gracias. Con este ángulo puede iniciar. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos escuchando continuamente que este proyecto da un cheque en blanco al gobierno, o es un proyecto de sábana blanca. Y eso no es totalmente cierto. Acá tengo una lista de proyectos, de 42 proyectos, de los 70 que están considerados, y quiero decirles algo. Por ejemplo, la autopista del Sol, Trujillo, Chiclayo, Piura, Sullana. Esta autopista está concesionada. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se termina la autopista?
porque todavía no se han expropiado los terrenos necesarios para hacer la autopista. Yo recuerdo que el anterior presidente, Alan García, puso la primera piedra de la autopista y dijo, dentro de 2 años tenemos una autopista de Lima a Tumbes. Hasta ahora no tenemos esa autopista. Entonces, esto no es un cheque en blanco, esto no es una sábana blanca que le estamos dando al Ejecutivo. Lo que estamos haciendo es facilitarle al Ejecutivo la posibilidad de ejecutar obras en beneficio de la población y ejecutarlas rápido. O sea, la población necesita, todos necesitamos carreteras. Ahora nosotros estamos pagando por concesión de esas carreteras, estamos pagando por peaje de las carreteras cerca de $4 por cada 150 kilómetros. Para darles una comparación, en Estados Unidos, en una gran autopista, se paga 75 centavos por 300 millas. 75 centavos de dólar. Y nosotros acá estamos pagando por una pista normal, de ida y vuelta, estamos pagando cerca de $4 por cada 150 kilómetros. Y así les puedo leer, el tramo vial eje modal de Amazonas Norte del Plan, corredor vía interoceánica. Tramo número 2, corredor vía interoceánica Sur Perú-Brasil, Urco Sinambari. Y podemos seguir leyendo. Lo que quiero decirles es que no es un cheque en blanco, ni es una sábana en blanco. Pero hay algo que es favorable. ¿Y qué es lo que es favorable? Que lo que se expropia, el gobierno no le paga como se pagaba antes. Antes se decía, vamos a expropiar, y le pagaba un 10% del valor comercial del terreno. Ahora no. Ahora se paga muchísimo más. Para darles una idea, en promedio de costo por metro cuadrado en la sierra, 208 soles. Estamos hablando más o menos de $70 por metro cuadrado en la sierra. Cuando en la sierra sabemos nosotros que las mineras han pagado 200 soles por hectárea. Termine, por favor. Gracias, señor presidente. Entonces, estamos hablando que además del costo de terreno, se les va a pagar por el lucro cesante, se les va a pagar por la mejora, por los sembradíos que tenga. Aquí cualquiera va a querer que lo expropien. Fíjense, en la costa, que yo sé que vale $25.000 a $30.000 una hectárea de terreno, en la costa se le está pagando $200 metro cuadrado. Además de los costos, además de los intereses y de lucro cesante y todo lo demás, hasta los gastos notariales se les paga. Entonces, debemos considerar que el Estado quiere necesariamente, imprescindiblemente, trabajar en beneficio de las minorías, de las mayorías. Y no podemos nosotros ver el interés de unos cuantos ciudadanos. Por otro lado, estamos escuchando también que se dice que tenemos nosotros que conocer cada uno de los bienes a expropiar. Lo siento. Un segundo. ¿Se imaginan ustedes que en toda la Panamericana, en 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, tenemos que cotizar metro por metro? No cabríamos nunca. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Chacón. Congresista Chacón. Señor presidente, una interrupción a la congresista Marta Chávez y una interrupción al congresista Bengolea. Adelante, congresista Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chacón. El congresista que me ha antecedido en la palabra, que no tuvo la gentileza de conceder una interrupción, señor presidente, confunde necesidad o disculpe, utilidad. Disculpe, congresista Chávez, ya había concedido las 2 interrupciones. Bueno, debería haberme advertido en todo caso, pero me ha tenido parada todo el rato, señor presidente. Señor presidente, se confunde
el concepto de utilidad o necesidad con el de corrección y adecuación al respeto que la Constitución exige a la propiedad. El artículo 70 de la Constitución, señor presidente, dice: a nadie, es decir, a nadie, está pensando en los propietarios concretos, a nadie puede privarse de su propiedad. No dice la propiedad no puede ser expropiada, no puede ser violada, no, dice a nadie puede privársele de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Entonces, aquí, señor presidente, se ve que no se ha leído el texto de este proyecto, porque en la quinta de sus disposiciones finales se dice: declárase de necesidad pública, etcétera, etcétera, y en consecuencia autorízase la expropiación de los bienes inmuebles que resulten necesarios para tales fines. Es decir, no se puede ni siquiera identificar a las personas que van a ser objeto de privación de su propiedad. Qué gracioso, nos dicen, es tan interesante el tema que van a pedir las personas que les expropien. La segunda interrupción se la puede conceder, señor Chacón. Termine, por favor. Gracias. Entonces, no es cierto pues que una persona pueda estar feliz porque le expropien. Y si es que se necesita pagar en dinero efectivo y un justo precio, es porque la Constitución lo señala, el artículo 70 lo señala, y esta ley sábana, que dicen que no es una sábana blanca, es sábana de colores, porque acá hay muchos proyectos de muchos sectores y no se han enviado los expedientes técnicos que debían enviarse. Gracias, presidente. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Me permito responder a una insinuación que hizo el congresista Tejada hace un instante, porque mi partido, el Partido Popular Cristiano, es el principal partido de oposición de la alcaldesa Villarán en la Municipalidad de Lima. Quiero dejar constancia, a pesar que por cuestiones de fondo no estoy de acuerdo con esta ley que se propone, pero quiero dejar constancia que si esta ley prospera, estamos también de acuerdo que la línea amarilla ingrese en la lista, de todas maneras. Y la constancia está además establecida en documentos escritos, tanto en el Pacto por Lima que firmó el presidente de mi partido, como en el acuerdo de amplia base que firmaron varios partidos, la primera firma, la de Raúl Castro, presidente del PPC, en donde estamos absolutamente de acuerdo en promover los grandes proyectos de infraestructura de la ciudad en curso, como vía Parque Rímac, etcétera. Así que eso está por escrito, simplemente para que eso quede clarito y no permitir estas insinuaciones. Más bien decirle al congresista Tejada a través suyo, ya se lo contarán porque no está presente en este momento, que si alguien habría sacado este proyecto, no sé quién fue, pero todos los firmantes de este proyecto que tengo aquí, todos, con excepción del presidente de la comisión, son nacionalistas, Gana Perú. O sea, me estaría enterando ahora que resulta que los de Gana Perú son los rivales políticos de Susana Villarán. Termine, por favor. Sí, me acabo de enterar, siguiendo la declaración de Sergio Tejada, que Gana Perú, creí que eran más amigos, eran los rivales políticos de Susana Villarán, porque todas las firmas son de Gana Perú, de manera que habría que investigar bien quién fue el que sacó línea amarilla. En todo caso, como congresista por Lima, y reconociendo la urgente necesidad de la línea amarilla, claro que estamos de acuerdo que se incluya. Y como congresista del Partido Popular Cristiano, me ratifico, creemos que este es un proyecto fundamental para Lima. En eso estamos de acuerdo todos los PPCistas, que quede eso, por favor, claramente establecido. Gracias, presidente. Puede iniciar con esta Chacón. Gracias, presidente. Para que no haya confusión, advertir que ya di las dos interrupciones. Señor presidente, esta bancada, a diferencia de lo que se puede haber dicho o lo que se pueda querer hacer pensar, siempre ha estado a favor del progreso y del bienestar de todos los ciudadanos. Pero eso no significa, señor presidente, que se vaya en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y uno de los grandes derechos fundamentales que tenemos todos, como seguridad jurídica y derecho constitucional, es el derecho a la propiedad, señor presidente. Y si bien es cierto, el Estado puede expropiar un bien cuando es de necesidad pública, como bien se ha dicho, o por una emergencia, esto tiene que decirse específicamente cuál es la emergencia, cuál es la necesidad pública y para qué se va a utilizar cada bien, cosa que no estamos viendo en este proyecto. Esta es una ley donde se ha
puesto una lista de bienes y no se nos está diciendo exactamente cuál es la justificación, bien por bien, de que sean expropiados ni para qué van a ser utilizadas estas expropiaciones. Pero eso no es lo peor, señor presidente. Lo peor es que todo individuo tiene derecho a tratar de zanjar sus discrepancias y diferencias en el Poder Judicial. Sin embargo, con este proyecto, a diferencia de lo que dice la actual ley de expropiaciones, están haciendo, el Estado puede hacer que el propietario renuncie a su derecho de ir al Poder Judicial. Y no será la persona, el individuo que está siendo expropiado de su bien, quien al final decida si se va a un arbitraje o si se va al Poder Judicial, señor presidente, sino va a ser el Estado quien de alguna manera determine si es que se van a un arbitraje o a un proceso judicial, y eso es algo que no podemos permitir porque, insisto, va en contra de un derecho fundamental que tenemos todos de zanjar nuestras controversias justamente por la vía legal y en el Poder Judicial. Pero más allá de eso, también el Estado está renunciando al derecho y al deber que tiene, señor presidente, de ser él quien vele efectivamente por los intereses de esos propietarios. Ahora resulta que el interesado en construir la obra o el interesado en hacer con ese bien algo será el que negocie con el dueño del bien. Y ese sujeto que al final va a ser quien negocie la expropiación es un sujeto interesado en esa expropiación. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación, señor presidente, de velar por el derecho de quienes van a ser expropiados. Y en ese sentido no puede renunciar de ninguna manera, como es actualmente en la actual ley de expropiación, al derecho que tenemos nosotros de que el Estado sea quien vele por nuestros propios intereses. No puedo dar interrupciones porque ya las di. Entonces, señor... Termine, por favor. Para culminar, señor presidente, este proyecto no nos dice, en resumen, ¿para qué van a ser expropiados esos bienes? No nos dicen para qué van a ser utilizados, por un lado. Por otro lado, el Estado está renunciando, señor presidente, al derecho que tenemos absolutamente todos a ser defendidos por el Estado, que tiene que ser totalmente imparcial, y nos están haciendo renunciar a nuestro derecho de poder ir, ya sea por la vía arbitral o por el Poder Judicial. Por lo tanto, señor presidente, este proyecto es inconstitucional y definitivamente, más allá de las ganas que tenemos de hacer obra y de las necesidades que tienen todos los pueblos, tiene que respetarse los derechos de todos los ciudadanos. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Rosas. Presidente, antes de comenzar, si me permite una interrupción, la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo quisiera preguntarles a los congresistas Tevez, Quispe, Julia, Angulo Álvarez, a mi amigo Merino, a De la Torre Dueñas, a Guayama Neira, ¿se le gustaría que de repente salga una ley aprobada por el Congreso y les expropie sus propiedades, sus casas, sus terrenos, y que además estén imposibilitados de ir al Poder Judicial a reclamarlo? ¿Les gustaría eso a ustedes? ¿Con qué derecho? O sea, un paquetón de proyectos de ley, un paquetón de terrenos expropiados con objetivo del desarrollo. Nadie se opone al desarrollo, pero con qué prepotencia y con qué ligereza disponen la propiedad de las demás personas, con qué derecho. Habría que preguntarse cómo también adquirieron las propiedades todo el mundo. ¿Quién está detrás de esto, disfrazando el desarrollo y el progreso? ¿Qué intereses hay acá en un país donde el tráfico de terrenos reina en todo el territorio nacional? Gracias, presidente. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Quiero comenzar diciendo que este proyecto viola la Constitución y tira al tacho o trabaja a espaldas de toda normativa y de toda ley. Por ejemplo, la Ley General de Expropiaciones, la 27117, establece que se expida para cada caso de expropiación y debe señalarse la razón de necesidad pública o seguridad nacional que justifique la expropiación. No dice que se haga en serie, disculpen la terminología, en montones al caballazo. Acá
inclusive la comisión, olvidándose de toda normatividad, está presentando 70 lugares para expropiarse. Es más, un servidor presentó a la Comisión de Fiscalización, y yo no conozco las razones por qué no dio curso a mi presentación, también a la Presidencia del Congreso, y la Presidencia del Congreso, yo no sé, quisiera que me muestre, si corrió traslado de mi pedido para invitar o preguntar, al menos por escrito, al ministro de Vivienda para que se considere esto. Vale decir que se trabaja a espaldas. Acá hay un apresuramiento por el cemento, por el concreto, por la frialdad, contra toda sensibilidad social de la población en estos lugares, que se les va a quitar sus casas, sus terrenos, sus puestos de trabajo y afectarles. ¿De qué sensibilidad social habla entonces el gobierno? ¿Dónde está la inclusión social? ¿Dónde está aquello que se ha hablado de la consulta previa? La pregunta, ¿le han consultado a estos moradores de lo que se va a hacer? Nada, señores. Aquí hay un ánimo de empujar esto a fuerza contra viento y marea, y me parece que no es correcto, señor presidente. Una cosa grave es que estos expedientes no tienen estudio de impacto ambiental, no tienen SNIP, no cuentan con estudio técnico. No puede ser falso. Déjenme terminar y en su momento podrán hablar. Es más, miren, señores, aquí quien firma como asesor representante de la empresa brasileña OAS es el señor René Cornejo Díaz. ¿Quién es el señor? Es el ministro de Vivienda. Y esto con la Municipalidad de Lima. Alguien ha dicho que representa a Lima. Yo respeto a los representantes por Lima, pero un servidor también es un representante por Lima. Entonces, ¿sabe qué? Aquí la preocupación está por los verdaderos moradores, a quienes se les va a expropiar, se les va a quitar con urgencia sus terrenos y sus lugares. Y ¿sabe qué? A veces no siempre se les paga el justiprecio. Entonces, la primera pregunta, ¿la comisión ha amerituado o ha tratado esta situación donde el actual ministro de Vivienda, René Cornejo, ha firmado en representación de la empresa brasileña OAS, sí o no? Ahora, es más, aquí hay un juego de terminología y de nombres. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda dice que Vía Parque Sur es el nombre estratégico que se emplea para referirse al proyecto Vía Parque Rímac. Es lo mismo, señores. Miren, otra cosa, es más, Vía Parque Sur tiene el mismo trazo que Línea Amarilla. Acá no es de que uno es otra cosa y otro, y la preocupación por qué se ha quitado lo de Lima. No, señores, que se ponga todo, pero todo debe ponerse en orden de acuerdo a ley para que de esa manera se haga un buen trabajo. Es más, ¿sabe qué? También el contrato dice... Termine, por favor. El contrato dice que por 3 años no se puede hacer adendas agregado ni quitar. Sin embargo, con tanta facilidad la Municipalidad de Lima agrega, quita, bueno, como ya al parecer sucede, violando todo tipo de norma, incumpliendo toda la ley y todo lo demás. Por eso, presidente, yo creo que este proyecto debe volver a la Comisión de Vivienda para seguir trabajando y que pueda entonces conocer todos los documentos, que se pida opinión y una respuesta al ministro de Vivienda, que se pida por escrito a la Municipalidad de Lima, por lo menos hablo en el caso de la ciudad de Lima, y así de esa manera. Ahora, yo creo que los presidentes regionales, por supuesto, quieren echar a andar el proyecto para beneficio de la población, pero también es importante no solamente escuchar a quienes son actores de gobiernos locales o regionales o nacionales, sino también a la misma población, porque por supuesto nadie está en contra del desarrollo de la infraestructura, de la carretera y la infraestructura vial, pero sí nosotros debemos pensar y trabajar en bien de la población para no herirles con preocupación social y por supuesto siempre hacer las cosas de la mejor manera. Yo creo que, por supuesto, alguien ha dicho, la letra mata, pero el espíritu vivifica, así que nosotros queremos partir de un espíritu de trascendencia, de sensibilidad, que se den a favor de las familias y todas las personas en el país. Gracias, presidente. Taranta. Siguiente orador. Le podrá conceder una interrupción. Congresista Salazar. Señor presidente, me está pidiendo una interrupción el señor congresista. Congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Aunque hayan pasado ya algunos minutos desde la intervención del congresista Bengolea, no quería dejar pasar una aclaración, y es que en ningún momento me referí al Partido Popular Cristiano cuando señalé que se había sacado este proyecto de Vía Parque Rímac. Yo encuentro muy respetable la posición que ellos tuvieron en la revocatoria, una posición institucional de apoyar la alcaldía de Lima, y además conozco que ellos apoyan el proyecto Vía Parque Rímac.
de manera que en ningún momento fue mi intención hacer referencia a ellos, pero sí tenía un interés legítimo en conocer de qué manera había sido sacado este proyecto, que es importantísimo para Lima, lo digo como representante de Lima, es el proyecto de infraestructura vial más grande que tiene el país y había evidentemente una preocupación de conocer estos hechos. Gracias. Congresista Salazar, una segunda interrupción. Adelante, congresista. No, ya me pidió, había pedido. ¿A quién le ha concedido? Congresista Angulo. Bueno, gracias. Bueno, yo quería, lamentablemente no está la congresista Alcorta, pero quería decirle qué pasaría si el valor de su casa lo multiplica por 40 y alguien viene y le dice, mira, tu casa está costando, no sé, $200.000, te vamos a pagar 40 veces más. Esto es lo que está haciéndose, porque se está pagando $200 por metro cuadrado en la costa, cuando sabemos nosotros que en la carretera, a lo largo de la carretera, no vale más de $3, a veces $2 metro cuadrado. Entonces, no estemos hablando de expropiación, o sea, no querramos mentalizar la expropiación actual con la anterior expropiación. Cuando venía el gobierno te decía, mira, te compro a 10 soles y se acabó. Ahora no, ahora es diferente. Y por otro lado, el asunto de interés social. Es el interés de la mayoría, son millones de personas en la sierra, en la costa, en la selva, que están esperando carreteras. Necesitamos puentes, necesitamos carreteras. Vamos a esperar a que cada uno, dueño de una parcela, decida por todos los otros. Por favor, tenemos que apresurarnos a aprobar esta ley y dejar que el Ejecutivo trabaje y que trabaje bien. Congresista Salazar, puede iniciar. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Aquí no está en discusión la necesidad pública. Indudablemente que sí. El tema de una carretera, el hacer obras, al Perú le falta infraestructura, eso lo conocemos perfectamente. Pero el tema de fondo está en la preparación de la documentación necesaria para que cada proyecto tenga verdaderamente los lineamientos importantes para que se pueda tomar decisiones aquí en el Congreso. Estoy leyendo, presidente, el artículo número 8 de la ley 27.117, Ley General de Expropiaciones, que a la letra dice, en el párrafo C, la identificación del predio precisa del bien a expropiar de acuerdo a coordenadas UTM de validez universal y el informe pedido por la oficina de castrato regional respectivo. Es decir, se tiene que votar proyecto por proyecto. No es cuestión de poner a todos los proyectos en una sola resolución, y eso tiene que venir obviamente desde la propia Comisión de Vivienda, a efectos de que podamos nosotros venir acá al Congreso y tomar la determinación y votar proyecto por proyecto, porque esa es la forma. Nadie está en desacuerdo en que se tenga que expropiar, presidente, para poder hacer obras públicas. Sencillamente, ese sería una locura, pero hagamos las cosas bien. Y hay otro aspecto, presidente, también, que este proyecto pretende modificar la ley de ejecución coactiva, dándoles a los ejecutores coactivos de lanzamiento cuando exista ocupación precaria. ¿Cuántos peruanos tienen hoy en día una vivienda precaria, un terreno precario, y que seguramente pueden afectárseles de un solo mandato, y que pues estas personas se queden en las calles? Entonces aquí, presidente, hay cosas que son importantes y que también es preciso que la propia comisión evalúe bien, formule bien los documentos, que vengan perfectamente con todos sus proyectos para proceder a apoyar con todo gusto, porque creo que nadie tiene menos dedos de frente que lo necesario para poder darse cuenta de la necesidad pública de estos proyectos, pero obviamente tienen que venir todos correctamente realizados a efectos de tomar las decisiones pertinentes. Gracias, presidente. Gracias.
Tiene la palabra el congresista Guayama. Yatas. Bueno, gracias, presidente. Me pido interrupción, presidente, el congresista Yatas y luego el congresista Rogelio Canchas. Congresista Yatas. Gracias, presidente. Gracias al colega Guayama. Presidente, en verdad, la discusión de un proyecto de ley tan importante tiene más que un sustento de tipo jurídico, sino material. Presidente, la necesidad y utilidad pública en el cual se sustenta este proyecto en verdad es fundamental, porque nosotros hemos podido constatar la necesidad de la construcción de infraestructura no solamente en lo que es la capital del país, sino en las regiones. Y esto, presidente, tiene como antecedentes, ya lo han dicho algunos colegas, la ley 29.339, que invoca incluso el decreto de urgencia 047 y 010, cuya razón y fundamento jurídico es la necesidad pública que se necesita para la construcción de estas obras. Entonces, aquí no se está pretendiendo violar norma alguna. Aquí se está poniendo a ver en recaudo la necesidad, presidente, de la construcción de obras de infraestructura a nivel de las regiones y el país, en el sector educación, en el sector transportes, que los habitantes de las regiones, lamentablemente por la falta de medios de comunicación de este tipo, no permite el intercambio comercial y el... Gracias. Puede continuar con esta Guayana. Una segunda interrupción con esa Canchas. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, pedir al presidente de la Comisión de Vivienda que no retire, como ya lo han dicho muchos congresistas, vía Parque Rímac. Este proyecto urbano de infraestructura es el más grande del país, que se invertirá 2.000 millones de soles. Y como congresista de la región Callao, este proyecto va a unir el Callao, aquellos que conocemos, la avenida Fawcett, la avenida Gambetta, la avenida Colonial, Venezuela. Argentina está saturado totalmente y este proyecto habla bien de una inversión fabulosa. Yo no entiendo cómo se ha retirado del paquete de proyectos, por eso pido por su intermedio, señor presidente, para que se tome en cuenta este proyecto. Y hay muchos congresistas que dicen se le está quitando su terreno. En ningún momento dice se le está quitando, porque inclusive se les va a dar dinero con un mínimo de hasta $30.000 a aquellos que viven en las riberas de algún río. Eso es un mínimo, hasta $30.000. Entonces no se debe mentir y decir se le está quitando. Se va a compensar, y se le va a compensar con creces el precio de aquellos que se les va a quitar o se les va a reducir su terreno, por favor. Y por eso vuelvo a repetir como congresista. Gracias. Inicie con esa Guayana. Gracias, presidente. Presidente, en estos momentos todo el país está atento a este debate de estos proyectos, de estos megaproyectos que benefician a toda la población, especialmente en las regiones. Yo creo que el día de hoy este pleno tiene que dar una muestra, una señal política y de decirle al pueblo peruano que vamos a agilizar sus proyectos. Es conocido por todos que un proyecto de envergadura demora años, presidente. De estos 70 proyectos, que ahora son 68, muchos de ellos están en ejecución, presidente. Algunos están paralizados por el tema de la expropiación de tierras. Otros proyectos están viables y otros ya tienen expediente técnico avanzado. Son muchísimos proyectos que necesitamos en el país, pero se ha priorizado estos 70 proyectos que están avanzados, presidente, y lo más importante, el presupuesto del año 2013 está asegurado. No permitamos que se pierda este presupuesto, presidente. Acá se ha dicho que este proyecto de ley es inconstitucional. Acá se ha dicho que vamos a apoyar si es que viene uno por uno, presidente. Son excusas. Si viene un proyecto por proyecto, más o menos acelerando,
sería un mes cada proyecto. 70 proyectos, imagínense. Nos demorarían varios años, presidente, hay que ser realistas. Y la población del país no puede esperar más. Que seamos claros y digámosle después a la población, por ejemplo, de Canta, de Guayac, de Vico, que el Congreso no está priorizando sus proyectos. Digámosle, por ejemplo, a la población de Nuevo Mocupe, Cayaltí, Oyotún, que su carretera va a demorar todavía algunos años. No podemos hacer eso, presidente. Por ejemplo, en lo que respecta a mi región, presidente, hay 4 importantes megaproyectos considerados en este proyecto de ley. Es conocido, por ejemplo, como la autopista del Sol que va de Trujillo a Sullana. En algunos tramos está paralizada por problemas de provisión de tierras. Es conocido, los piuranos también conocemos, presidente, que en Piura la población está esperando, está pidiendo a gritos que se construya la vía de evitamiento, presidente, para impedir que el tránsito pesado ingrese a la ciudad de Piura y que la vía de evitamiento está dentro de la autopista del Sol. Y, presidente, esperemos pues que el día de hoy, repito, el Congreso del país dé una señal política de apoyo